Bueno, la verdad que el Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Es impresionante cómo va guiando y cómo lo que me dio para compartir esta mañana, pero esta tarde ya. María dijo algo y Juli también, de parte de lo que quiero compartir. Así que es el mismo Espíritu. Pero ¿vieron lo que dijo Jesús de qué es la casa del Señor? Dijo, mi casa será llamada para todas las naciones, ¿no? ¿Saben lo que es la oración? La oración es conversar con Dios. ¿Vieron cuando hablan con alguien que habla y no para de hablar y después les toca a ustedes hablar y ya es como que la persona ya está cansada de todo lo que habló y no tiene ganas de escuchar al otro y ya no queda tiempo? Bueno, una conversación es nosotros hablamos al Señor y Él nos habla a nosotros. Entonces tenemos que tener ese balance siempre de que sea casa de oración. Si sabemos alabar al Señor y orarle al Señor, que es hermoso y precioso y es una de las características de Ríos de Vida, también tenemos que saber estar en la parte en que escuchamos al Señor. O sea, tenemos que ser una casa de oración, donde conversamos con el Señor. Las iglesias protestantes reformadas se caracterizan por tener el púlpito desde donde se predica la palabra en el centro. ¿Por qué? Porque primero está Él, y Él es el que nos tiene que hablar en primer lugar. Así que es súper importante esta parte. No es mi parte, no es la parte de Isaías Grandis, es la parte que le toca a quien le toca cada domingo, por la gracia de Dios. Es la parte del Señor, donde Él nos habla. Tuvimos nuestro tiempo para hablar con Él, ahora démosle lugar al Señor para escuchar su palabra, para que Él se glorifique y para que aprendamos de lo que Él tiene para decirnos. Porque de otra forma no vamos a hacer casa de oración. Es la única forma. O hablarle a Él, presentarle todo como hicimos hoy, que fue hermoso y me encanta cómo el Señor se derrama con poder y cómo es el mismo Espíritu, porque el Señor habló lo mismo por María y por Juli ya desde el culto y ahora va a seguir hablando, pero fue preparando ese tiempo para su palabra, así que esta parte es súper importante cada domingo. No estoy hablando de mí de vuelta, estoy hablando de la palabra del Señor. Cada domingo esta parte tenemos que estar atentos. Tengo para compartir con ustedes 3 puntos y voy a empezar con unos versículos que están en Génesis 32, 1 al 2. Génesis 32, 1 al 2, en NTV voy a leer. Los 3 puntos son, el primero, Mahanaim, que lo voy a explicar y lo voy a desarrollar, ahora no van a entender mucho. Primer punto que dije, Mahanaim. El segundo punto va a ser, seremos hechos superiores a los ángeles. Ese es el segundo punto, seremos hechos superiores a los ángeles. Y el tercer punto es, por la unión mística con Cristo. Esa unión que no entendemos con Cristo, por esa unión mística vamos a ser hechos superiores a los ángeles. O sea, primer punto, Mahanaim. Segundo punto, seremos hechos superiores a los ángeles. Y tercer punto, por la unión mística con Cristo. Así que vamos con el primero, Mahanaim. Génesis 32, 1 al 2. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó, «Este es el campamento de Dios». Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Bueno, no sé cuántos se acuerdan de la historia de Jacob. A ver, levanten la mano. A esos que levantan las manos les voy a hacer preguntas ahora, no, mentira. Jacob era un mellizo de ¿quién? Esaú. Eran 2, eran mellizos, no eran gemelos, eran mellizos, eran muy distintos, eran mellizos. Y eran 2, eran Esaú y Jacob. Ellos nacieron de Isaac y Rebeca.
hijo de Abraham, era Isaac, al que Dios prometió una gran nación, una nación a través de la cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas, porque de esa nación iba a venir ¿quién? El Mesías, Cristo. Bueno, la historia de Jacob y Esaú es muy interesante y yo me siento identificado con Jacob a menudo. Jacob era, no sé, como no me gusta decirlo, pero era tipo el nene de mamá. Era el que le gustaba quedarse en la casa. Esaú era el que le gustaba ir afuera, era el fuerte, pelirrojo, era peludo, salía afuera a cazar, le encantaba estar en el aire libre. El otro era más de la casa, más tranquilo, más de otras cosas. Pero aparte de eso tenían otras características que ahora las vamos a ver. La cosa es que Jacob al final de su vida, cuando ya tiene familia y pasan muchos años después de que estuvo con su hermano Esaú, después de vivir 20 años con su tío Labán, donde él se casa y tiene hijos, él vuelve a la casa de su padre Isaac y cuando está volviendo acampan en un lugar y en ese lugar es donde aparecen estos ángeles. Y a ese lugar él lo llama Mahanaim, porque ve estos ángeles que están acampando en ese lugar donde ellos acampan. Bueno, esa vez Jacob tiene esta oportunidad de vislumbrar lo que hay detrás del velo, el mundo espiritual. Ve este mundo espiritual donde se manejan los ángeles y se maneja todo el mundo espiritual, donde se maneja Dios y su Espíritu Santo. Puede ver un poquito, vislumbrar un poco del mundo espiritual. Pero esta no es la primera vez que Jacob ve el mundo espiritual. 20 años antes de esto, él se escapa de la casa de Isaac. ¿Se acuerdan por qué se escapa? Él se queda con la bendición de su hermano. Ellos eran mellizos, su hermano Esaú era el mayor y por la tradición hebrea, el mayor tenía algo que llamaban nacimiento de honor. El primogénito tenía el nacimiento de honor. O sea, Banji Benja, yo sería el que tiene el nacimiento de honor. Y se llevaba doble porción de la herencia familiar, el primogénito. Y no solo eso, más importante que eso, se quedaba con la bendición espiritual, la que Dios le había prometido a Abraham. O sea que esa bendición tendría que haber pasado ¿a quién? A Esaú. Pero Esaú, ¿le interesaba la bendición espiritual del Señor? ¿Se acuerdan lo que hizo? Un día volvió de cazar, todo el día cazando afuera, era re capo cazando, un tipo musculoso se lo pueden imaginar, vuelve de todo el día de estar cazando, grandote, peludo, y llega a la casa muerto de hambre. ¿Vieron cuando llegamos a casa? Lo primero que hacemos, abrimos la heladera a ver qué hay en la heladera para comer. Bueno, llegó muerto de hambre y sintió el aroma de la comida que había hecho su hermano Jacob. Y ahí Jacob se aprovecha, Jacob era muy vivo, se aprovecha y le dice, bueno, si querés un poco de este guiso, dame tu primogenitura. Dame ese honor que tenés vos por ser el primogénito. Y a Esaú no le importó. Le cambió un plato de lentejas por la bendición de Dios, por la primogenitura, por eso que era tan precioso a los ojos de Dios. No le importó un plato de lentejas más que la bendición de Dios. Y así podemos ser nosotros también, muchas veces. Como decía María al principio, tenemos esa actitud natural como Caín, es la actitud de Esaú también, esa actitud de hacer lo incorrecto, lo que queremos nosotros, de servir al ego. Así que Jacob se quedó con esa bendición y al final, cuando llegó el día de ser bendecido, engañó a su papá, no lo hizo de la manera correcta, engañó a su papá, se disfrazó de su hermano, se aprovechó de la ceguera de Isaac y se quedó con la bendición de primogénito. La había comprado igual por un plato de lentejas, era de él, así que estaba bien que se la quedara, pero lo hizo de una forma engañosa. Cuando se entera Esaú, se enoja tanto que lo quiere matar a su hermano. Lo quiere matar a Jacob. Entonces, Rebeca, que era la que
tenía a Jacob como su preferido, le advierte y le dice: andate a la casa de mi hermano Labán y quédate ahí porque tu hermano te va a matar. Entonces ahí Jacob se escapa y se va a la casa de su tío Labán. Ahí se enamora de la hija de Labán, que se llamaba Raquel. Se enamora de Raquel y le dice a Labán si se la puede dar en matrimonio, y Labán le dice que sí, le dice: sí, todo bien, si trabajas 7 años para mí. Entonces hacen ese acuerdo, se casan, y al otro día se despierta Jacob. Ahí no sé qué le había pasado, habrá tomado mucho, no se dio cuenta de quién tenía, tendría un velo grueso la esposa, y se saca el velo y ve que no era Raquel, era Lea. Se casó con la mayor, no con la menor. O sea que le hicieron a él lo que él hizo con su familia. Él engañó y ahora le engaña a él su tío Labán. Al final le piden matrimonio también a Raquel y tiene que trabajar otros 7 años más, así que ahí en cuestión de semanas se casa con las dos, pero trabaja 14 años para quedarse con las 2 mujeres. Con una mujer es suficiente, seguro que dicen los hombres, ¿no? Bueno, 14 años por 2 mujeres. Menos mal que yo no tuve que trabajar ni un solo año por mi mujer. Y es hermosa mi mujer, no me hace falta otra. Trabaja 14 años por las 2 mujeres y además trabaja 6 años extra para tener un bienestar, para tener animales y para tener producción. Después de 20 años en total, el Señor los llama y le dice que se vuelva a la tierra de Isaac, que ya puede ir y hacer las paces con Esaú. Entonces Jacob se vuelve y ahí es donde se encuentra con los ángeles. Hace campamento en un lugar con toda la familia, ya había tenido 11 hijos. No voy a dar detalles con cuántas mujeres tuvo todos los hijos, ya saben la mayoría seguramente, pero tiene 11 hijos en total, todavía no había tenido al último, a Benjamín. Cuando tienen a Benjamín muere Raquel. Así que 11 hijos con todo este campamento, paran a la noche viajando a la casa de su padre Isaac, y ahí ve a estos ángeles que estaban acampando en ese mismo lugar, y por eso lo llama Mahanaim. Pero 20 años antes, cuando él se había escapado, ya había visto un poco lo que era el mundo espiritual. ¿Se acuerdan? Cuando él se escapa a la casa de su tío Labán, duerme en un lugar, apoya su cabeza en una piedra y ahí, en sueños, entra en el mundo espiritual, ve lo que hay detrás del velo, lo que no podemos ver en lo natural, y ve una escalera que conecta el cielo con la tierra y ángeles que suben y bajan, y parado sobre la punta de la escalera estaba Dios. Una cosa impresionante. Se despierta y llama a ese lugar Betel. Por eso la capilla de acá se llama así, tiene la piedra delante, muchos dicen que es por eso, por la piedra de Jacob. Le pone Betel al lugar que significa casa de Dios. Y en ese lugar, él dijo, había una puerta al cielo. Así que Jacob tiene esta oportunidad de ver lo que hay detrás del velo. ¿Cómo nos gustaría, no? Ver lo que hay detrás del velo, ver a los ángeles. Hoy hubo ángeles acá cantando con nosotros, dice la palabra eso, que alabamos junto con los ángeles. Jacob pudo ver eso, esos ángeles que lo estaban cuidando a él y a su familia, por esa bendición, por ese sello de Dios sobre su vida. Pudo ver un poquito de lo que hay detrás del velo. Y por eso le pone a este lugar Mahanaim. ¿Saben lo que significa Mahanaim? 2 campamentos. 2 campamentos, porque estaba el campamento de él y su familia, y en el mismo lugar estaba el campamento de los ángeles. Entonces, aquí vemos 2 dimensiones, 2 espacios, 2 ámbitos, el natural y el espiritual. Eso está acá ahora también, como estaba ahí, en ese lugar, Mahanaim, 2 campamentos, acá hay 2 campamentos también. Estamos todos nosotros congregados y hay ángeles, está el Espíritu de Dios. Si lo pudiéramos ver, podríamos nombrar este lugar así también, Mahanaim. Acá acampan también los ángeles del Señor. Ambas dimensiones existen, ambas esferas están presentes. Y aunque el mundo natural nos resulta más obvio, porque lo podemos tocar y lo podemos ver con estos ojos de carne y hueso, de carne, nos resulta más obvio, el mundo espiritual es mucho más real. Hebreos 11:3 dice,
Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino que provino de la esfera invisible. ¿Se dan cuenta? Todo lo que vemos, lo que tocamos, lo que palpamos, lo que sentimos acá, fue creado desde la esfera que no vemos, desde el mundo espiritual. La palabra de Dios lo creó desde esa esfera, fue creado desde el lado invisible. ¿Entienden que es mucho más importante el lado invisible que el visible? No es cosa de místicos, de hoy estos espiritualoides. Es mucho más importante. De ahí viene todo lo creado. Es de vital importancia que prestemos atención al aspecto espiritual, porque existe. Y no solo por esto, sino también porque el mundo natural se ha originado a partir del lado que no es visible, que es el lado que perdura para siempre. Estas cosas van a ser destruidas, dice la palabra. Por eso tenemos que prestar atención a las cosas que están del lado invisible. 2 Corintios 4:18, NBI, 2 Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Ven que no son ideas mías? Está acá en la palabra. Si no estamos prestando atención al lado espiritual, estamos haciendo mal. No es cosa de místicos, es cosa de hijos de Dios. Jacob quería la bendición, quería la parte del Señor. Y por eso tenía oportunidad de ver el lado invisible. Las dos esferas están, pero la más importante es la espiritual. Tenemos que prestar atención a la esfera espiritual. Y en esos dos ámbitos suceden cosas. En el ámbito natural, nosotros elegimos cosas. Yo hoy voy a elegir qué es lo que voy a comer. No tengo mucha opción porque es lo que me sirve a mi mamá, pero si quiero puedo decir que no. Puedo decir que sí o puedo decir que no. Pero en la esfera espiritual, no me acuerdo quién lo dijo acá, pero alguien dijo, el Señor es soberano. Él es soberano. Ahí está la soberanía de Dios, la predestinación de Dios. Él maneja todos los hilos desde atrás. ¿Alguien puede decir que no? No, Él es el creador. Él es inmenso, ni siquiera la palabra inmenso alcanza para decir la grandeza de Dios. Se desborda, es eterno, no tiene fin, no tiene límites. En el ámbito espiritual, Él es el que maneja todos los hilos. Él es Señor soberano. Y en el ámbito natural, Él me dice a mí, yo te muestro lo que es bueno y lo que es malo. Elegí lo bueno para que yo te bendiga. Las dos cosas son ciertas, no sé cómo conjugarlas, pero están acá las dos. La soberanía de Dios, la predestinación de Dios y también el libre albedrío. Yo elijo, pero Él me eligió. No lo entiendo, pero lo creo, es así. Están las dos cosas. Ahí lo pueden ver con Esaú y Jacob. El Señor le había dicho a Rebeca antes de que nacieran, el mayor va a servir al menor. ¿Se acuerdan? O sea, Dios es soberano, ya le había dicho de antes lo que iba a pasar. Dice uno de los profetas, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Uy, ¿eso cómo lo entiendo? No sé, pero es así. Y al mismo tiempo, en la esfera natural, vemos que a Esaú no le importó 3 cominos la bendición del Señor. Fue su elección. Él no quiso, prefirió un plato de lentejas. Habrá sido riquísimo, me imagino, pero ¿cómo se puede comparar un plato de lentejas con la bendición eterna del Señor? Así que ahí vemos las dos esferas, Mahanaim, 2 campamentos, punto 1. Y ahora veamos al punto 2. Por supuesto, en el jardín del Edén no existía esa cortina como ahora. Dios era evidente. Él venía y caminaba con el hombre, dice la palabra.
No había un cierre, no se había caído la cortina. El hombre cuando cae, viene esa cortina y se corta esa comunicación con la esfera espiritual. Pero tras la caída se rompió la conexión con el mundo espiritual, se levantó una espesa cortina y lo que hay detrás ya no se ve. Así que punto 2 ahora, seremos hechos superiores a los ángeles. El hombre cayó, el hombre hizo lo que quiso en la esfera natural, el hombre eligió servir al ego y no a Dios. Y ahora cayó y la esfera natural quedó separada de la espiritual. Todos tendemos a elegir estar sin Dios desde el principio. Todos queremos hablar, mostrarnos, hacer la nuestra, pero no queremos escuchar a Dios, no queremos escuchar lo que Él tiene para decirnos. Todos tendemos a elegir estar sin Dios desde el principio. Nos hemos negado a confiar en el Creador incluso cuando era visible. Cuando venía a caminar con Adán y Eva, ahí ellos decidieron no seguirlo. No es cuestión de no verlo. Yo no lo sigo porque no lo veo. Si lo ves, vas a hacer lo mismo porque tu naturaleza quiere servirse a sí misma. No es cuestión de que lo veas o no lo veas, es cuestión de el ego, la carne. Yo me quiero servir a mí mismo. Nos hemos negado a confiar en el Creador incluso cuando era visible, cuando todo era visible, cuando la tierra y el cielo eran uno. Pero Dios es tan misericordioso, hermanos, tan misericordioso que había dispuesto un camino de antemano. Sabía de nuestra debilidad y tenía un plan para hacernos mucho más fuertes y piadosos al unirnos a su Hijo. Acá viene el punto 2. Seremos hechos superiores a los ángeles. Hebreos 2, 5 al 10. Hebreos 2, 5 al 10. Hebreos 2, 5 al 10. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. ¿Vieron que en Apocalipsis vemos las criaturas que hay alrededor del trono de Dios, los que están más cerca de Dios? De los más importantes a los menos importantes, vemos las 4 criaturas estas, que son más que ángeles, son seres superiores, que están ahí volando alrededor del trono de Dios, bien cerquita del trono. Son una cosa increíble, que no entendemos del todo quiénes son, ¿no? Pero están ahí. Y un poquito más afuera hay 24 ancianos. Después vemos que hay arcángeles, querubines, serafines, ángeles. Todos estos seres son seres hoy superiores a nosotros en la naturaleza del primer Adán. Pero dice acá en Hebreos 5, 2, 5 al 10, es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Porque en cierto lugar las Escrituras dicen, está en el Salmo 8, se los digo yo porque no está acá, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? ¿Quién soy yo para que me mires? Sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste un poco menor que los ángeles. En nuestra naturaleza del primer Adán somos menores que los ángeles. Y ahora vamos a ver por qué. Pero ahí enseguida dice, y los coronaste de gloria y honor. Primero fueron menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. ¿Entienden lo que es esto? Sobre todas las cosas, incluso las 4 criaturas que están alrededor del trono. ¿Cómo puede ser que nosotros, este desastre, vaya a tener más autoridad que los arcángeles, que los serafines, que los querubines?
les diste autoridad sobre todas las cosas. Presten atención a lo que dice Hebreos. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera. Vieron, no estoy chamullando, Nada queda fuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos, bajo la autoridad del hombre. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. O sea, Dios lo hizo igual que nosotros, un poquito menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Él murió a esa naturaleza del primer Adán para nacer a la naturaleza del segundo Adán, la del Hijo de Dios. ¿Qué es el Hijo de Dios? Rey de reyes y Señor de señores. Si miran en Apocalipsis, aparece el león de Judá como un cordero inmolado, un corderito ahí. Hace 2 días fui con Leandro a una chacra a comprar un cordero y ayudamos ahí con el sacrificio del cordero. Un cordero hermoso, blanquito, perfecto, hermoso era. Duele ver ahí el cuchillo entrar en el cuello y la sangre cayendo. Y el cordero no dice nada, se queda callado ahí, como hizo el Señor. Murió en nuestro lugar, como ese cordero. Murió a la naturaleza esta inferior a los ángeles para resucitar a una naturaleza superior, una naturaleza sobre toda autoridad. Como Hijo de Dios, Él está sobre toda autoridad. El Padre sobre Él y Él sobre todo lo demás. Escuchen lo que dice. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Él está justo al lado del trono de Dios, a la derecha del Padre. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos nosotros. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Otras versiones dice, como Él es el creador de todo lo que existe, Él tiene derecho a elegirnos para que seamos superiores a los ángeles. Es como que si te pones a pensar no tenemos derecho. Capaz que los ángeles dirían, ellos no tienen derecho. ¿Por qué ellos y no nosotros? Dios es el creador, puede hacer como Él quiera. Y Él decidió que a través de su Hijo seamos llevados a esta naturaleza superior que los ángeles, para gobernar sobre todo lo que existe. Vamos a gobernar juntamente con Cristo, dice. Pero tenemos que morir a la naturaleza del Adán primero, del Adán caído, al que sirve solo al ego, para nacer a la naturaleza nueva de Cristo, que sirve a Dios y su voluntad. En el mundo venidero, la tierra y el cielo de Dios serán uno en Jesucristo. Él es el puente o la escalera que unirá todo. O sea, todo va a ser restaurado al final, ¿sabían, no? Va a ser de vuelta el velo corrido del todo. Ahora podemos entrar al lugar santísimo, pero el velo va a ser corrido del todo y de vuelta Dios va a unir la esfera natural con la espiritual. Esa escalera que vio Jacob, ¿saben quién es esa escalera? Jesús es la escalera. Eso está en Juan 1:51. Y agregó Jesús, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre una escalera, dice no, sobre el Hijo del Hombre. Y esta versión agrega, ¿quién es la escalera entre el cielo y la tierra? ¡Wow! No solo nos permite entrar a la esfera espiritual y entrar al reino de Dios y ser hijos de Dios, va a unir el cielo y la tierra nuevamente. Jesús va a unir todo en perfección. Tenemos que admitir que no podemos comprenderlo todo ahora, porque aunque somos conscientes del mundo espiritual,
nos encontramos en la esfera natural. Romanos 11, 33 al 36. Dice así: qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. O sea, en otras palabras, ¿quién puede entender a Dios? ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. A veces nos creemos que entendemos a Dios mejor que lo que Él nos está diciendo acerca de Él. ¿Se acuerdan Jacob, que era un hombre muy piadoso, muy entregado al Señor? Cuando ves probado con fuego muy fuertemente, empieza a discutir con Dios y Dios le dice a Jacob: pará, yo voy a hablar ahora, escúchame. Así como decía en la conversación, ¿no? Nos gusta decir mucho, pero hay que escucharlo a él, ¿no? Yo voy a hablar ahora, dice. ¿Dónde estabas vos, Job, cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas cuando separé las aguas? ¿Qué me vas a decir vos a mí? ¿Dónde estabas cuando yo ponía el latido en el corazón de la gente? Y lo sigue haciendo. Somos tan tercos, nos creemos tanto y no somos nada. ¿Quién puede entender la profundidad de la sabiduría de Dios? Por eso tenemos que callarnos y escucharlo. ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. ¿Saben qué? Nuestra mente natural tiene una especie de regla de medir con principio y con fin. Es como una regla de esas de 30 centímetros, ¿vieron? Que usamos en la escuela o que usan en la casa también, que tiene 1, 2, 3, hasta 30. Bueno, así es nuestra mente. Es como una regla de medir que tiene principio y tiene fin. Así de chiquito es y de cuadrado, ¿no? Como le decimos los gallegos, nosotros somos todos medio gallegos, ¿no? Hola. Pero la mente de Dios es eterna, se desborda. Ni siquiera es infinita. ¿Saben lo que es infinito? Que tiene un principio pero no tiene fin. La mente de Dios no tiene ni principio ni fin. Te explota la mente. A mí es como si me pongo a pensar me duele la cabeza. Es impresionante. ¿Cómo pretendemos nosotros medir la mente de Dios y la sabiduría de Dios y decir, opinar, en lugar de escuchar lo que Él tiene para decir? Dios nos creó inferiores a los ángeles. Hoy tenemos esa regla de medir en nuestra cabeza, chiquita, no entendemos bien todo. Pero al unirnos a su Hijo Jesucristo, estaremos con Él por encima de los ángeles, con la misma naturaleza y mente de Cristo. O sea que vamos a eso, ¿entienden? Vamos a tener esa mente eterna. Eso lo dice en la palabra, no lo estoy inventando yo, hermanos, hermanas. Y acá viene el punto 3 y el punto final. El punto 1 era Mahanaim, los dos campamentos, las dos esferas. Punto 2, seremos hechos superiores a los ángeles. Y punto 3, por la unión mística con Cristo. Al unirnos a Cristo, vamos a tener esa mente eterna. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 13, 12, creo que es? El capítulo que habla del amor. El versículo 12 creo que es, si no me equivoco, dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, como por un espejo de metal. No entendemos bien todo. Y no podemos decir que entendemos todo o que podemos entender todo. No, no lo vamos a entender todo ahora. Pero dice, pero cuando esté ahí cara a cara,
voy a entender todo. Así como Dios conoce cada detalle de mi vida, así voy a entender yo todas las cosas. ¡Wow! O sea, dice la Biblia que Dios sabe cuando se cae hasta un pelo de mi cabeza. Pobre conmigo, cuenta varios por día, creo. O sea, a ese detalle vamos a entender todo. Vamos a tener la mente de Cristo, una mente eterna. Y vamos a tener una naturaleza superior a los ángeles. Y ahora van a entender lo fuerte que es tener la naturaleza de Cristo. No es simplemente ser el segundo Adán y punto, y ser un poco superior a los ángeles sin entender. Nos explica la Biblia lo que es. Hemos demostrado claramente nuestra debilidad como humanidad caída. ¿Saben qué? Según Apocalipsis 12:4, solo 1/3 de los ángeles ha caído. Hace poco estuvimos estudiando, me queda un capítulo todavía para hacer el estudio bíblico allá en Gales, de Apocalipsis. ¡Qué fuerte que es estudiar Apocalipsis! Y Apocalipsis 12:4 dice que el dragón, ¿quién es? Satanás, con su cola arrastró 1/3 de las estrellas del cielo. Las estrellas se refiere a los ángeles. A Cristo lo llaman la estrella de la mañana, los profetas, ¿no? Cristo es la estrella principal, como el sol sería, ¿no? Y las estrellas menores son los ángeles. Dice que arrastró con su cola 1/3 de las estrellas del cielo, o sea, 1/3 de los ángeles, y los tiró a la tierra. ¿Esos qué son? Los demonios. Los ángeles caídos son los que se transformaron en demonios. O sea, pónganse a pensar, los ángeles son superiores a nosotros. Solo 1/3, que es un montón igual, de los ángeles cayó. Los otros 2/3 siguen en santidad adorando a Dios. ¿Cuánto porcentaje de la humanidad cayó? ¿2/3? ¿1/3? Los 3/3, el 100%. ¿Se dan cuenta lo flojo que somos? Los ángeles, fair play dicen en inglés, o Juaraitega en galés, qué capos, ¿no? 2/3 se mantienen santos, 2/3. Solo 1/3 cayó. Pero nosotros todos caímos. No hay uno solo que no haya caído. El único que vino y fue santo fue el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Jesucristo. Nosotros hicimos un desastre. Todos caímos. Y aún así Dios es tan misericordioso que ha dispuesto que como iglesia nos unamos a su Hijo Jesucristo y seamos uno con Él. ¿Saben qué? Ahora con todo el movimiento feminista me van a tirar con algo, seguro. En el Reino Unido, cuando la mujer se casa con un hombre, tradicionalmente, la mujer pierde su apellido y se le pone el apellido del marido. Mi esposa era Evans de apellido y ahora es Grandis, una italiana recontra gringa es el Linet. Tiene apellido italiano, pero es galesa 100%. Eso es un reflejo de lo que pasa con Cristo. Cuando nosotros como iglesia nos casamos con Cristo, perdemos nuestro apellido. Adán primero es nuestro apellido. Perdemos nuestro apellido y tenemos el apellido de Él. Nos pasamos a llamar cristianos. Con la naturaleza del segundo Adán, perfecta. Fue tentado y no cayó. Y va a ser tentado y no va a caer nunca, no cae, porque su naturaleza es firme, es incorruptible, es infalible, es santo. Entonces, ¿entienden? En el cielo no es que no vamos a caer porque vamos a estar en el cielo. Vamos a estar en el cielo, entonces como estamos en la presencia de Dios no vamos a poder caer. Los ángeles pueden caer estando en la presencia de Dios.
Caen una vez y son destituidos. No vamos a caer porque vamos a tener la naturaleza de Cristo, la mente eterna de Cristo. Es impresionante. Yo ni siquiera lo puedo expresar. Es algo que sale de la cabeza. ¿Vieron ese emoji que explota la cabeza? Es indescriptible, impresionante, maravilloso. No es que no vamos a caer porque vamos a estar en el cielo. No vamos a caer porque vamos a tener la firmeza, la santidad del Hijo de Dios. Cuando yo me uno a la mujer, ¿qué dice la Biblia? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y serán una sola carne. Ya no vivo más yo. Dejé mi vida independiente hace rato, ya más de 12 años, ¿no? Casi 12 años, o más de 12 años, ya no me acuerdo. Y ya soy uno con el INET, desde hace años. Dejé mi vida independiente de soltero, que le gustaba salir de parranda a veces. Todavía me sigue gustando un poco, ¿no? No tan tarde. No. Ya no soy más el Isaías de antes, ahora soy uno con el INET. Y así tenemos que ser con Cristo. Nos unimos a Él para ser uno solo con Él. Esa misma naturaleza, Él es el fuerte, Él es el que tiene el apellido, Él es la cabeza. Por eso es tan importante respetar, no es machismo, no tiene nada que ver con eso. Todos somos importantes delante de Dios, pero eso es reflejo de la forma de Dios. Él es la cabeza. Si no fuera la cabeza, seríamos un desastre. Yo no puedo hacer las cosas por decisión propia bien. Tengo que tener esa cabeza, la cabeza de Cristo. Dios nos ha elegido de antemano para ser la esposa de su Santo Hijo. No podemos enorgullecernos de nuestras buenas obras. Por gracia recibimos la salvación. Esto es absolutamente cierto, pero también es un misterio que no podemos comprender del todo. Una forma fácil de explicarlo, un poco tediosa capaz, por el sistema monárquico. Allá tenemos, en Gran Bretaña está la monarquía, ¿no? Nosotros estamos en Gales igual. Gales no acepta eso, ¿no? Pero está la monarquía en Inglaterra. Y la familia real es una familia que es la familia más antigua del mundo. Es históricamente la familia real de Inglaterra. Es un linaje que empezó con Guillermo el Conquistador alrededor del año 1000 después de Cristo. Y desde Guillermo el Conquistador hasta el que está ahora son todos el mismo linaje. Descendientes todos de Guillermo el Conquistador. Ahora se casó esta chica Kate Middleton con el príncipe William. La otra vez lo dije y se me hizo un enredo con porque no le presto mucha atención ahora a eso. Y ella no es de linaje real. Ella es una mujer cualquiera de ahí del Reino Unido. Ella se casó y ahora fue hecha de la realeza. Ahora es Su Alteza Real. Fue hecha de la realeza y va a ser reina porque se casó con ese de linaje real de Inglaterra. O sea, ella lo lleva regalado porque ella no tiene nada en la sangre. Es todo por la sangre de Él, ¿entienden? Ella va a ser reina por Él, porque Él la amó y se casó con ella. Eso hizo Cristo con nosotros. Nos amó y dio su vida por nosotros, por su amada, por la iglesia. Y vamos a reinar con Él por pura gracia. En nuestra sangre no hay nada bueno. No hay ni siquiera un conde ni un nada. Es todo por la gracia del Hijo de Dios. El Creador del universo nos eligió a nosotros. Este desastre no se entiende cómo lo hizo.
para ser la esposa de su Hijo. Es una maravilla y nos va a preparar para estar pulcros y unirnos a Él en las bodas del Cordero. No lo entendemos, pero así es. Deuteronomio 29:29. Lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. O sea, hay cosas que no entendemos, pero las que entendemos, prestemos atención y hagamos caso. Y Efesios 5:31 al 32. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser una sola carne. Pablo dice, esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Ven? Vamos a ser hechos superiores a los ángeles por la unión mística con Cristo. Esto es un misterio, dice Pablo. Pablo, que había subido al tercer cielo, vio cosas que no vio nadie más. Por eso tiene él la autoridad para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Él dice, es un misterio, él no lo entiende. Vamos a ser uno con Cristo, una sola carne. En este lado del velo, para terminar, Dios nos llama a creer, nos llama a unirnos a su Hijo Jesucristo, gratuitamente, gracias al maravilloso sacrificio de Cristo en la cruz. En nuestro estado actual, natural, el del primer Adán, lo único que podemos hacer es servir a nuestro ego. Sin Dios, intentando resolver todo sin el Creador, el único dador de vida y santidad. No podemos ser santos ni podemos llegar al cielo sin estar unidos a Cristo. Por eso si se hace tarde, si se hizo tarde porque el culto fue largo en general, gloria a Dios. Estamos en el mejor lugar, escuchando al Padre, hablándonos, y tuvimos nuestro hermoso tiempo hablándole a Él. Lo necesitamos. Más deberíamos tener. Así que a no quejarse, por favor. Al creer en Jesucristo y en su sacrificio salvador, al acercarnos a Él mediante la fe y el arrepentimiento, Jesús nos redime con su sangre. Nos da la sangre del linaje real. Nos libera de la esclavitud de este mundo corrupto y se une a nosotros como un esposo a su esposa. El esposo y la esposa se hacen una sola carne. Así nos hacemos uno como iglesia con Cristo. De esta manera reinaremos con Él en el glorioso estado del segundo Adán, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y termino con algunos versículos. Primero en Gálatas 2, 20 al 21, dice así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo más la vida de soltero independiente. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, mi esposo amado, el esposo de la iglesia, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Entienden lo profundo de la gracia de Dios? Jesús tenía que morir para que yo pueda unirme a Él en matrimonio como iglesia y tener su mente y su naturaleza. Y para terminar, Efesios 4, 22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Me tengo que poner el apellido del esposo. Vestirme de Cristo, vestirme con el Espíritu Santo de Cristo. Ahí cuando fuimos a carnear el cordero, después
hicimos ¿cómo se dice? Cuerear el cordero, ¿no? Con el puño, que por ahí es difícil. Se le sacó toda la piel al cordero y ahí quedó. Así se hizo con Cristo. Él murió para que su Espíritu Santo nos pueda vestir, para que yo me pueda unir a Él y tener su apellido, y que Él sea mi cabeza ahora. Ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Así que tenemos que dejar las obras de la carne. Tengo que dejar las obras del soltero rebelde y empezar a vivir como quienes somos, su esposa amada, la iglesia de Cristo, los que vamos a ser unidos para siempre con Él, para compartir para siempre una naturaleza incorruptible. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.